Ni 16, propiedad, planta y equipo. Daremos inicio con lo que es los objetivos. Los objetivos de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. También podemos mencionar los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo. Son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos de depreciación, pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. El alcance de esta norma. El alcance de esta norma dice que debe ser aplicada la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. Esta norma no aplica a las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta, según la NIF 5, que es activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Inciso B. Los activos biológicos relacionados con actividades agrícolas distintas de plantas productoras. Así como también el inciso C, el reconocimiento y la medición de activos para explotación y evaluación, según la NIF 6, que es explotación y evaluación de recursos minerales. También tenemos los derechos y mineros y reservas minerales, tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables. Todo esto es lo que no aplica a la norma. Seguimos con lo que son las definiciones. Las definiciones tenemos como primer punto la planta productora, que en una planta viva que es decir, esta se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas. También se espera que produzca durante más de un periodo y también que tenga la probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas, excepto por ventas indecentes de raleos y podas. Seguimos con lo que es importe en libros. El importe en libros, como bien sabemos, es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. El costo. El costo es el importe de efectivo o equivalentes de efectivos pagados o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o cuando éste fuese aplicable. El importe depreciable es el costo de un activo u otro importe que le haya sustituido menos su valor residual. La depreciación. La depreciación sabemos que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. El valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y su disposición al término de su vida útil, como bien decimos, de la depreciación, o bien de los desembolsos que se espera realizar para cancelar un pasivo. El valor razonable. El valor razonable sabemos que es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la medición. Y los participantes del mercado sabemos que son el oferente y el demandante. Una pérdida por deterioro. Es el exceso del importe en libros de un activo sobre un importe recuperable. ¿Qué es en sí? ¿Qué es propiedad, planta y equipo? Son activos tangibles. Estas se poseen para ser utilizados en la producción y suministro de bienes y servicios, para ser arrendados a terceros o bien para funciones relacionadas con la administración de la entidad. Y también que se espera utilizar durante más de un periodo. Eso tienen larga vida útil. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de disposición de su valor en uso, el valor residual.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por disposición después de haber deducido los costos estimados para su disposición si el activo tuviera ya la edad y la condición esperada al término de su vida. Y por último tenemos lo que es la vida útil. La vida útil de un activo es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. Y también es el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Seguimos con lo que es el reconocimiento. El reconocimiento dice que es el coste del elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo. Y solo si sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo activo. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Esta norma no nos establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento. Por ejemplo, no nos dicen qué consiste una partida de propiedad, planta y equipo. Esto es a criterio de las personas para poder llevarlo a reconocer. Dice que la entidad evaluará de acuerdo con este principio de reconocimiento todos los costos de propiedad, planta y equipo en el momento en que incurren ellos. O sea, tiene que ser en ese momento. Estos costos comprenden tanto en aquellos que se han incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedad, planta y equipo, como los costos incurridos después, o sea, posteriormente para añadir, sustituir esa parte o mantener el elemento correspondiente. Seguimos con lo que es los costos iniciales. Los costos iniciales, algunos elementos de propiedad y planta de equipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de este tipo de propiedades, planta y equipo no incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedad, planta y equipo existentes pueden ser necesarias para que la entidad logre los beneficios económicos derivados del resto de los activos. Seguimos con lo que es costos posteriores. Los costos posteriores, de acuerdo con el criterio de reconocimiento, la entidad no reconocerá en el importe de libros un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurran en ellos. Los costos de mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que puede incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como reparaciones, conservación de elementos, propiedad, planta y equipo. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedad, planta y equipo pueden necesitar ser reemplazados en intervalos regulares. Un ejemplo podría ser un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento y los componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden necesitar ser sustituidos varias veces a lo largo de su vida de la aeronave. Una condición para algunos elementos de propiedad, planta y equipo, para que continúen operando pueden ser la realización periódica de inspecciones generales por defectos independientemente de que las partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general de su costo, se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedad de planta y equipo como una sustitución si satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros del costo de una inspección previa, que permanezcan en la citada partida y sea distinta a los componentes físicos no sustituidos. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la presentación de la NIC 16, pues la medición en el momento del reconocimiento, un elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido,
Como un activo se medirá como un costo. Componentes del costo. El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición, incluida los aranceles de importación y los impuestos directos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Todos los costos directos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la gerencia. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. La medición del costo. El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será precio equivalente del efectivo a la fecha del reconocimiento si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito. La diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre lo que es el deterioro del valor, sobre la NIC 16. Es cualquier pérdida por deterioro, la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generada de efectivo a su importe recuperable. Entendemos que importe recuperable es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Esta NIC no nos especifica lo que es el deterioro del valor, sino solo explica cómo proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo determinar el importe recuperable de un activo y cómo se debe proceder a reconocer o, en su caso, revertir las pérdidas por deterioro del valor. Para determinar si un elemento de propiedad, planta y equipo tiene un deterioro del valor, la NIC que se aplicará será la NIC 16, que es deterioro del valor de los activos. Sobre la compensación por deterioro del valor, las compensaciones por elementos de propiedad, planta y equipo que hayan experimentado un deterioro de valor se excluirán en el estado del periodo, tales como compensaciones sean exigibles. Ahora lo que es la baja en cuentas es el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipos que se va a dar de baja con dos condiciones, ya sea por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento se determinará como la diferencia entre el importe neto y en su caso se obtenga por la disposición y en el importe en libros del elemento, y esto se incluirá en el estado de resultados del periodo. También hay que tener en cuenta que cuando una entidad en el curso de sus actividades ordinarias venda rutinariamente elementos de propiedad, planta y equipo de manera recurrente, por así decirlo, a terceros, transferirá esos activos a los inventarios por su importe en libros. Cuando dejen de ser arrendados, se clasificarán como mantenidos para la venta. Hola a todos, mi nombre es René Eliezer Galindo García. Yo les voy a continuar explicando el tema de la NIC 16, propiedades, planta y equipo, específicamente en la parte de la depreciación. Pues como se sabrá, pues se depreciará, la depreciación se hará de forma separada de cada parte del elemento que vaya a lo que es propiedad, planta y equipo, y que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Eso quiere decir de que una maquinaria se puede depreciar diferente a lo que es un equipo de cómputo. La entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y las depreciará de forma separada cada una de estas partes. Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener pues una vida útil y un método de depreciación que coinciden posiblemente con la misma vida útil y el método que quieren ser utilizados,
para el mismo elemento. En dado caso surgiera esa información de que ambos elementos de propiedad frente a equipo pues coinciden en cuanto a vida útil y método de depreciación, pues podrían agruparse para determinar el cargo que va a ser por la depreciación. La entidad puede elegir por depreciar de forma separada estas partes, ya que sea que la compongan un elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento o la partida de propiedad frente de equipo. Cabe destacar de que el cargo por depreciación de cada periodo se debe reconocer en el resultado de ese periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. La depreciación se va a contabilizar incluso si el valor razonable del artículo excede el importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supera el importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento, en este caso de un activo, pues no evitan que se pueda realizar una depreciación. ¿Cuándo inicia la depreciación? La depreciación de un activo comenzará cuando este activo esté disponible para poder usarse. Esto quiere decir que cuando ya se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma que la gerencia haya tenido prevista. ¿Cuándo termina la depreciación? La depreciación de un activo pues va a cesar en la fecha más temprana entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido para la venta o en la fecha en que se produzca la baja de cuentas de este artículo. Por lo tanto, la depreciación no va a cesar en cuanto el activo esté sin utilizar o que se haya retirado del uso normal, a menos de que se encuentre depreciado por completo. En cuanto al importe depreciable y la vida útil, pues se debe tomar en cuenta y de acuerdo con la NIC 16 indica que se va a distribuir de forma sistemática a lo largo de la vida útil del elemento de propiedad frente de equipo. Y también se determina este importe depreciable después de deducir el valor residual. En la práctica, pues el valor residual de un activo de propiedad frente y equipo a menudo es un monto insignificante y por lo tanto es muy irrelevante en cuanto al cálculo del importe depreciable. El valor residual de un activo podría aumentar hasta incluso igualar o superar el importe en libros del artículo. Si llegara a suceder de que el valor residual supera el valor en libros de un activo, pues la depreciación prácticamente sería nula, a menos que y hasta que ese valor residual sea disminuido y se haga menor que el importe en libros. Este importe depreciable y la vida útil se deben revisar como mínimo al término de cada periodo anual. Y si las expectativas difieren en cuanto a lo que se ha calculado o lo que se ha estimado, pues entonces ya se debe contabilizar como un cambio, una estimación contable de acuerdo con la NIC 8. La vida de un activo puede ser inferior a lo que es su vida económica y a su estimación, pues prácticamente es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que tenga la entidad con otros activos que sean similares. Para poder tomar en cuenta y para poder estimar la vida útil de un artículo, la entidad debe tomar en cuenta los siguientes factores, que son la utilización que se tiene prevista hacer con el activo, el desgaste físico que se obtiene o se espera tener de acuerdo con los factores de producción que tenga cada operativos que tenga cada entidad. También se toma en cuenta la obsolescencia técnica, ¿verdad? O la obsolescencia comercial que pueda existir, ¿verdad? Por los cambios o mejoras en la producción o incluso de los cambios en la demanda del artículo, ¿verdad? En el mercado. También puede ser parte para poder tomar en cuenta en la vida útil y también los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como por ejemplo en el caso del ISR, que hay una vida útil estimada. En cuanto a la depreciación existen los métodos, ¿verdad? Este método pues deberá reflejar el patrón con el cual pues se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos esperados por este activo. Y este método deberá ser revisado por lo mínimo una vez cada año o al término de cada periodo anual. Y si en dado caso pues existiera algún tipo de cambio significativo en cuanto al patrón que se espera tomar en cuenta, pues ya, como hemos mencionado anteriormente, pues deberá ser tomado como una estimación contable de acuerdo con la NIC 8. Los métodos que tenemos o que menciona la NIC en este caso pues son tres, que es el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades producidas. El primer método, que es el método lineal, pues consiste en un cargo que es constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre y cuando que su valor residual pues no cambie. En cuanto al método de depreciación decreciente, eso es en función del saldo del elemento y dará lugar a un cargo que va disminuyendo a lo largo de la vida útil.
Y el método de las unidades de producción, pues eso es básicamente utilizado en cuanto a la producción esperada. La entidad debe elegir el método que más fielmente se apegue o refleje el patrón esperado en cuanto al consumo de los beneficios económicos del activo. Dicho método pues se tiene que aplicar de forma uniforme en todos los periodos, a menos que, como ya hemos mencionado anteriormente, pues se considere y sea factible hacer el cambio de la depreciación de acuerdo con lo que indica la NIC 8, ¿verdad? No es apropiado que en este caso pues el método de apreciación sea basado en ingresos o alguna actividad que incluye el uso de un activo. Y para la selección del método de apreciación y la estimación de la vida útil de los activos, pues son cuestiones que requieren realizar algún tipo de juicio de valor. Por lo tanto, la entidad debe revelar la depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado como si forma parte del costo de otros activos, la depreciación acumulada, que también es parte de lo que tiene que mencionar la entidad. Muchas gracias por su atención. Mis compañeros van a continuar explicando desde el tema. A continuación les presentaremos nuestro caso práctico. En la compañía Ganador S.A. se realizó la tasación de una máquina por un perito independiente al 31 de diciembre del año 2020. Dicha maquinaria fue adquirida en el año 2018 y se venía depreciando por el método de línea recta con un 20% de depreciación anual. El perito dio un nuevo valor revaluado por 85,000 quetzales y una nueva vida útil de 4 años. Antes de la tasación se contaban con los siguientes valores: un costo de adquisición de 100,000 quetzales, una depreciación acumulada de 60,000 quetzales, lo cual nos da un valor en libros de 40,000 quetzales. Para este caso tenemos dos soluciones: la solución A por el método de porcentajes y la solución B eliminando la depreciación acumulada. Veamos cómo se trabajaría cada una de estas soluciones. En la solución A vemos que tenemos el costo histórico de la maquinaria por 100,000 quetzales, la depreciación acumulada por 60,000 quetzales y nuestro valor en libros de 40,000 quetzales, los cuales nos da esto de costo histórico un 100%, la depreciación acumulada un 60% y nuestro valor en libros que es un 40% del costo histórico de la maquinaria. Este método nos indica que al nuevo valor revaluado, que serían los 85,000 quetzales, lo seguiremos tomando como que son el 40% en valor en libros, lo cual por regla de 3 tenemos que sacar ahora el porcentaje de cuánto nos daría un 60% de la depreciación acumulada y el 100% de nuestra maquinaria. Vemos, como les comentaba, que el 40%, siendo nuestro valor en libros, son los 85,000 quetzales y haciendo la regla de 3 nos daría una depreciación acumulada por 127,500 y un valor total de la maquinaria de 212,500. Esto nos daría un ajuste en el valor de la maquinaria por 112,500, en la depreciación acumulada por 67,500 y un superávit por revaluación de 45,000 en el valor en libros. En la solución B, la cual explicaremos más adelante con nuestro compañero Oliver, vemos que de igual manera tenemos un costo histórico de 100,000 quetzales, la depreciación acumulada de 60,000 quetzales y un valor en libros de 40,000 quetzales. En la solución B, vemos que la depreciación acumulada la eliminaremos. Vemos que el ajuste sería por los 60,000 y tendríamos un nuevo valor en libros que sería 85,000 quetzales, que de igual manera sería nuestro valor total de la maquinaria. Esta solución la veremos más adelante. Volviendo a la solución A, vemos que nuestra primera partida de ajuste sería maquinaria con los 112,500 que tendríamos que aumentar. También tendríamos que aumentar la depreciación acumulada por los 67,500 y esto nos daría un superávit por revaluación en nuestra maquinaria de 45,000 quetzales.
dándonos por cuadrada la partida de 112.500. En nuestro segundo ajuste vemos un superávit por revaluación de 11.250 a un ISR diferido de 11.250. Esto se debe a que nuestro superávit, que serían los 45.000 quetzales, los dividiremos en la nueva vida útil de la maquinaria, lo cual serían los próximos 4 años, y esto nos daría la cantidad de 11.250. Así eliminaríamos el superávit por revaluación y estaríamos creando el ISR diferido para cada uno de los siguientes años. Para continuar con esta presentación, a mí me toca específicamente hablar respecto al tema de la depreciación. ¿Qué pasa con la depreciación cuando hay una revaluación? En este caso, en el año 1 se venía depreciando a raíz del 20%. Entonces era una depreciación anual de 20.000, el año 2 son 20.000, el año 3 son 20.000. Tiene una depreciación acumulada de 60.000. Pero ¿qué pasa? En el año 4 deciden realizar una evaluación, una revaluación, y el experto dice que, bueno, entonces el valor en este caso de la maquinaria tiene un valor de 85.000. Entonces, y aparte, estima que tiene una vida útil todavía estimada de otros 4 años. Entonces, obviamente esto va a aumentar el valor de la depreciación gasto. ¿Por qué? Porque como está aumentando el valor en libros, está aumentando el gasto. Tiene que aumentar el gasto y aparte que tiene un 25% actualmente de depreciación, que antes estaba al 20%, ahora va a estar al 25%. Entonces, en la nueva depreciación, los 85.000 por el 25%, que es la nueva depreciación de acuerdo a la nueva vida útil, que es de 4 años, nos va a dar una depreciación gasto de 21.250. Pero, ¿qué pasa? Anteriormente tenía una depreciación de 20.000. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre la nueva depreciación y la depreciación anterior es una diferencia de 1.250. Entonces, la continuación va a quedar la depreciación gasto hacia la depreciación acumulada, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice específicamente acá, que dice que el superávit por evaluación de un elemento de propiedad del pantalla de equipo, incluido en el patrimonio, podrá ser transferido directamente a la ganancia acumulada. Entonces, la siguiente partida es transferir esa parte de la reevaluación hasta los resultados acumulados. Entonces, eso es lo que pasa en la siguiente partida, donde se traslada el superávit por revaluación, que corresponde específicamente a los 1.250 del gasto por depreciación, a los resultados acumulados. Pero esto genera un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Es un efecto de ISR diferido, que es lo mismo que había aparecido anteriormente. Y eso lo menciona específicamente, lo menciona también la norma, lo menciona en este párrafo que dice los efectos de la revaluación de propiedad, planta y equipo sobre los impuestos a las ganancias, si los hubiera, se contabilizan y revelan de acuerdo a la NIC 12. La NIC 12 establece específicamente es el impuesto a las ganancias. ¿Y qué sucede en este caso? Que, bueno, hay una diferencia fiscal y digamos, hay un saldo fiscal y hay estados financieros financieros. Cuando hay ciertos requerimientos que pide la SNIF y que no se acoplan a lo que está fiscalmente, esto crea unas diferencias temporales. Y esas diferencias temporales es a lo que la norma, específicamente la NIC 12, se refiere como impuestos diferidos. ¿Y qué significa esto? Que son impuestos que actualmente se generan o que impuestos que probablemente no pagamos ahorita, pero vamos a pagar en el futuro, o al revés, que vamos a pagar ahorita y en el futuro no, pero que fiscalmente tiene una variación. ¿Qué pasa con este caso de la revaluación? En caso de la revaluación, lo que se está haciendo actualmente es aumentar el valor del activo, pero esto fiscalmente no lo reconoce la SAT, en este caso, ¿verdad? Que es el ente fiscalizador. Sino este aumento o esta ganancia lo va a reconocer la SAT hasta el momento que ocurre o que se realice realmente la venta del activo. De lo contrario, no lo reconoce. Entonces, como hay una diferencia fiscal de lo que pide la SAT con una diferencia NIF, que lo requiere en este caso la norma, la NIF 16, que una reevaluación va a generar una diferencia también de impuestos y que como estamos actualmente, que dice la norma perdón, la reevaluación que es de 85.000, esto va a generar en este caso va a generar un ISR diferido imponible.
¿Y cuál es el ISR diferido imponible? Es un impuesto en el cual es una ganancia NIF que tenemos ahorita, pero no se va a pagar ahorita, sino se va a pagar en el futuro. O sea, en el futuro vamos a pagar ese impuesto. Entonces va a quedar como un ISR imponible, que es un ISR pasivo. Y es lo que se está generando acá, es un superávit de revaluación contra el ISR diferido, que se corresponde al total de la revaluación, que son los 85,000 por el impuesto, ¿verdad? Una cosa que hay que tener en cuenta en estos casos es que cuando el impuesto en sí, o perdón, la diferencia temporal lo genera una cuenta de resultados, el ISR diferido, la contracuenta del ISR diferido va a ser una cuenta de resultados. En este caso, que es superávit por revaluación, que es una cuenta del ORI, es decir, otro resultado integral, entonces la contracuenta del ISR diferido va a ser también el ORI. Entonces, donde se va el resultado, o perdón, donde se va esa diferencia temporal, generada en ese lado también se va a ver el ISR diferido. Si es en el resultados, el ISR diferido se va a resultados. Si es una diferencia temporal por el ORI, entonces el ISR diferido también se va al ORI. Y es algo que tener que tomar en cuenta. Y como también en el caso de la depreciación, que obviamente hubo una diferencia, también va a suceder lo mismo. Entonces, en este caso que tenemos 20,000, que es el gasto en sí, que podríamos decir lo que es lo que reconoce el fisco legalmente, pero tenemos una depreciación de 1,250, que es la diferencia entre la revaluación y lo que se tenía anteriormente. Y esos 1,250, obviamente también va a generar un gasto adicional que va a corresponder también a un ISR diferido. Y ese diferido corresponde a esto que está acá, son los 312,50, que no es nada más que la diferencia que es el gasto por el impuesto, ¿verdad? Que va a generar este ISR diferido. Y esto es lo que tomar en cuenta, pero esto solamente va a ocurrir hasta que se termine la depreciación de lo que se tenía originalmente, que eran los 5 años. Pero ¿qué pasa a partir del sexto año? A partir del sexto año, ya todo el gasto que va a generar va a ser un gasto que va a generar debido a una revaluación en el cual hubo una nueva estimación de la vida útil, que son los 4 años. Entonces, para el cuarto año, este resultado del superávit por evaluación contra resultados se va a tener que ir el total, que sería en este caso, serían los 21,250, que sería la reclasificación del superávit de evaluación a resultados acumulados de acuerdo a lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque ya sería, digamos, como producto de la nueva estimación. Y igual, en el caso del patrimonio o en el caso del ISR diferido, ya no sería sobre los 1,250, sino sería sobre el total, porque ya es un ISR diferido sobre el total que se está, en este caso, que se está haciendo la reevaluación. Entonces es como una combinación entre la NIC 16 y la NIC, en este caso la NIC 12, en el cual este efecto de cambio o revaluación genera obviamente un efecto también de ISR diferido. Y es lo que siempre hay que tener en cuenta al momento de tener esos cambios que afecta los estados financieros, ¿verdad? Buenas tardes. Continuando con nuestra exposición de la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, exponiendo lo que es el caso práctico, yo les expondré sobre una de las dos formas o dos tratamientos que la norma nos indica que se debe tratar la contabilidad cuando se reevalúa un elemento de propiedad, planta y equipo. Según la NIC 16, en el método, en el modelo de reevaluación, nos da dos formas de cómo debe ser tratado el importe en libros de este reevalúo. En el inciso B, que es el que yo les explicaré, nos indica que la depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo. Entonces, retomando el caso práctico que venían exponiendo mis compañeros que hablan sobre el inciso A de la primera forma que debe ser tratado, recordemos que el enunciado decía: una compañía realiza una revaluación de una maquinaria al tercer año de uso, dando un nuevo valor de 85,000 y una nueva vida útil de 4 años. Antes de la revaluación, se contaba con los siguientes datos. Teníamos un valor en libros de la maquinaria por 100,000, una depreciación acumulada de 60,000 y venían dando un porcentaje del 20% en la depreciación. Es decir, que la vida útil del activo era de 5 años. Ya en base a la información proporcionada, nosotros elaboramos una pequeña tabla donde trasladamos esa información que nos brindaron.
Entonces tenemos nuestro costo histórico inicial, que eran los 100.000, nuestra depreciación acumulada, que son los 60.000, y la diferencia de esto pues nos da nuestro valor neto o nuestro valor en libros de la maquinaria que nosotros ya traemos, que son 40.000. Luego nos indica que en la revaluación, nuestro activo vale 85.000, entonces ahora aquí en valor original nosotros cargamos o colocamos lo que son los 85.000, que es el que se revalúo. No se registra depreciación porque como la norma lo indica se va a eliminar, entonces aquí no cargamos depreciación y nos da un total de 85.000. Esto nos da unas pequeñas diferencias que son 100.000 menos 85, 15.000, tenemos una depreciación acumulada de 60.000 y nuestro valor neto, nuestro valor en libros, lo podemos sacar de dos maneras, ya sea restando de la depreciación acumulada que ya traemos la diferencia entre el costo histórico menos el nuevo valor revaluado, se lo restamos para dar nuestro valor en libros, o a nuestro valor en libros que ya traemos le restamos el monto que nos da la reevaluación. De igual manera nos da la misma cantidad, que en este caso son 45.000. ¿Qué quiere decir estos 45.000? En esa cantidad nosotros debemos aumentar nuestro activo, ya que nosotros inicialmente lo tenemos registrado por 40.000. Su nuevo valor es de 85.000. Entonces quiere decir que debemos aumentar ese activo por 45.000. Entonces ya elaborada nuestra tabla, iniciamos lo que es la contabilización. Como bien lo dice la norma, es eliminando la depreciación acumulada. ¿Cómo se elimina esta depreciación acumulada? Pues, cargamos la depreciación acumulada por los 60.000. Nosotros ya traemos de nuestra tabla nuestra depreciación acumulada de 60.000 y se lo rebajamos al valor de la maquinaria, que son 60.000, para eliminar la depreciación acumulada y llevar nuestra maquinaria a nuestro valor en libros que ya traemos, que son 40.000. Luego, como les había indicado, nuestro nuevo valor según el revalúo es de 85.000, y como ya tenemos nuestro activo registrado por 40.000, nosotros tenemos que aumentar ese activo en 45.000 para llevarlo a nuestro nuevo a nuestro nuevo valor revaluado. Entonces, aumentamos la maquinaria por los 45.000 para llevarlo a nuestro nuevo valor de 85 y abonamos un superávit por revaluación por los mismos 45.000. Esta sería la segunda partida. Aumentar la maquinaria y reconocer un superávit por revaluación por 45.000. Nuestra tercera partida sería, recordemos que por este superávit de revaluación, pues es una cuenta de patrimonio, por ende aumenta nuestro capital. Y si aumenta nuestro capital, nosotros debemos de reconocer un impuesto. En este caso sería un impuesto diferido, ya que es un impuesto que se va a pagar en el futuro. Entonces nosotros debemos de reconocer este impuesto. Entonces cargamos nuestro superávit de revaluación y abonamos un ISR diferido patrimonio, que es un ISR diferido que traemos de una cuenta de patrimonio. Entonces, ¿cómo sacamos este ISR diferido? A los 45.000 que nosotros tenemos, que es lo que estamos aumentando de nuestra maquinaria, lo multiplicamos por el 25%, que es el impuesto que nos debemos cancelar ante la SAT, que son el 25%, y eso nos da un ISR diferido de 11.250. Entonces, luego de haber aumentado la maquinaria y cargado nuestro superávit, nosotros debemos de registrar nuestro ISR diferido por ese aumento en el capital que nos vino a proporcionar este superávit por evaluación. Luego de haber reconocido nuestro impuesto por ese aumento en el capital, nosotros ya contabilizamos lo que es la depreciación gasto de la nueva maquinaria, perdón, del nuevo valor de la maquinaria. Entonces nosotros reconocemos el gasto como la depreciación gasto contra la depreciación acumulada. Pero aquí nosotros debemos de dividir, por así decirlo, ya que la SAT no nos reconoce ese aumento por el revalúo de la maquinaria. Entonces nosotros debemos de aquí separar qué es el costo fiscal, por así decirlo, el costo que sí SAT no lo reconocería, y el costo revaluado. Entonces aquí nosotros tenemos los 85.000.
Este es el valor de nuestra nueva maquinaria. Entonces, estos 85,000 se hizo revalúo al tercer año de la maquinaria. En el revalúo nos dieron 4 años más, es decir, nosotros debemos llegar hasta el año 7, ya que inicialmente nuestra maquinaria la teníamos con una depreciación del 20% de 5 años, pero ya en el tercer año le dieron 4 años más. Entonces ya nuestro porcentaje de depreciación ya no sería el 20, sino que sería el 25%, ya que lo estamos depreciando por 4 años. Entonces, a nuestro nuevo valor del activo, que son los 85,000, lo multiplicamos por este 25%, que es su porcentaje de depreciación, y nos da los 21,250. Pero nosotros debemos de dejar registrado cuál es el costo, nuestro costo fiscal y nuestro costo de reevaluación. Entonces, nuestro costo fiscal serían los 20,000, que es lo que la SAT nos aceptaría o nos reconocería. Esos 20,000 son la depreciación que nosotros traemos originalmente en la adquisición del activo, y la diferencia entre nuestra nueva depreciación con la depreciación que nosotros ya traíamos, que sería 1,250, eso lo registraríamos como un gasto de revaluación. Solo lo dejaríamos en nuestra contabilidad como registrado. Entonces, ya sería nuestra apreciación gasto 21,250, que como les decía, se divide entre el costo fiscal y nuestro costo de revaluación, y se carga nuestra depreciación acumulada de igual manera, nuestro costo fiscal y nuestro costo de revaluación, y se cuadra nuestra partida con los 21,250 que salen de los 85,000 por el 25%, que sería nuestro nuevo porcentaje de depreciación en base a la nueva vida útil que se le dio a la maquinaria. De igual manera, la norma nos indica que estos superávit por evaluación debe trabajar en los resultados acumulados. Es por eso que en nuestra siguiente partida nosotros trasladamos del superávit por evaluación, lo reclasificamos y lo cargamos a los resultados acumulados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cargamos nuestro superávit por evaluación por los 1,250, que nosotros lo traemos de aquí. Nosotros lo traemos de aquí, de estos 1,250 a nuestra revaluación, y ya lo registramos a nuestros resultados acumulados. Pero como este resultado acumulado es una cuenta también de patrimonio, por ende nos aumenta nuestro capital, también nosotros debemos de registrar un impuesto sobre este aumento en el capital que viene a ocasionar este abono en los resultados acumulados. Es por eso que nosotros debemos de registrar un ISR diferido del patrimonio contra un ISR diferido, que sería en este caso 312. ¿De dónde estos 312.50 nosotros los traemos de nuestro superávit por evaluación de 1,250, siempre por el 25%, que es el porcentaje que se paga de impuesto ante la SAT? Se multiplica por el 25% y ya registramos un ISR diferido por ese traslado de los 1,250 a nuestros resultados acumulados. Entonces, esta contabilización a partir de la depreciación gasto, de reconocer la depreciación gasto con depreciación acumulada, trasladarle el superávit por evaluación a los resultados acumulados y reconocer nuestro ISR diferido, esta partida se hace de la misma manera hasta el quinto año. ¿Por qué hasta el quinto año? Porque la diferencia de esta es que nosotros detallamos qué es nuestro costo fiscal y nuestro costo por evaluación. Entonces, como nuestra maquinaria tenía una vida útil original de 5 años, es por eso que hasta el quinto año nosotros registramos, por así decirlo, separamos nuestro costo fiscal con nuestro gasto de evaluación. A partir del sexto año, que ya sería la nueva vida útil que nos dio la reevaluación, ya sería en los últimos 2 años de los 4 años que le dieron. Nosotros ya en la contabilización, nosotros de igual manera reconocemos nuestra depreciación gasto, pero ya lo hacemos por los 21,250, ya sin reclasificar qué es fiscal y qué es gasto de la evaluación, ya que nuestro gasto fiscal ya se terminó en el quinto año, que es la vida útil original de nuestra maquinaria. Entonces, en nuestro sexto año ya no reclasificamos porque ya todo es del gasto de la reevaluación.
Entonces ya tenemos nuestra depreciación gasto por 21.250. Recordemos que estos 21.250 los sacamos de los 85.000, que es el nuevo monto de la reevaluación. Y como dieron 4 años de vida útil, es por eso que se multiplica por el 25%, que va a ser nuestro porcentaje de depreciación. Entonces ya registramos el gasto por depreciación por los 21.250 totales. Trasladamos nuestro superávit de revaluación a resultados acumulados por los mismos 21.250 y a diferencia como lo teníamos en los años anteriores, que solo era el gasto de revaluación sin reconocerlo del costo fiscal. A partir del sexto año ya no hacemos eso, trasladamos directamente nuestros 21.250 a los resultados acumulados y de igual manera, como este resultado acumulado es cuenta de patrimonio, de igual manera aumenta nuestro capital y por aumentar nuestro capital, nosotros debemos de reconocer un impuesto diferido. Entonces sería de la misma forma que las contabilidades anteriores, nuestro superávit por evaluación por el 25%, que es el porcentaje que se le paga a la SAT de impuesto, en este caso sería los 5.312,50. Y así cambiaría la contabilización en los primeros 5 años de la maquinaria con el año 6 y 7 que le dio la nueva vida útil en la reevaluación de la maquinaria. Es así como se haría la contabilización en base al inciso B de la NIC 16 de propiedad, planta y equipo por el modelo de reevaluación. Ok, ejemplificando o continuando con la explicación que dio mi compañero anteriormente, yo les daré una explicación sobre el modelo de costo. Entonces, la medición inicial nos indica que el valor individual más los gastos que se incurren por adquirir la propiedad, planta y equipo. Acá tenemos un ejemplo de que nuestro valor individual era 350.000 más 20.000 de gastos de transporte y 15.000 de gastos legales, por lo que nos da un valor total del costo de 385.000 de propiedad, planta y equipo. Nuestra vida útil de 5 años, un valor residual de 5.000 quetzales, para lo que nos da, como serán 7 servidores, será 35.000 por los 7 servidores. Entonces, para ejemplificarlo acá de forma, lo tengo individual en conjunto. Entonces, nuestro costo, los 385.000 por el valor residual de 5.000, nos da un importe de depreciación de 380.000 por una depreciación lineal a 5 años de 76.000 quetzales a depreciar de forma individual. Por los 7 servidores que tenemos acá, sería en conjunto 2.695.000 el costo de la propiedad planta y equipo, un valor residual en conjunto de 35.000 para un importe depreciable de 2.660.000, una depreciación lineal de 5 años para un monto de depreciar de 532.000. Entonces tenemos acá nuestra tabla de depreciación lineal, en donde vemos nuestro valor del importe de depreciar. Para el primer año tenemos que nuestra depreciación 532.000, depreciación gasto contra depreciación acumulada, consecutivamente para el segundo año, depreciación gasto contra depreciación acumulada. Explicaré sobre en la parte ejemplificada del deterioro. La norma nos dice que la regla es que un activo nunca podrá estar por encima de su valor recuperable, y si hay un indicio de recuperable se debe medir entre el valor en libros y valor recuperable, y el valor recuperable debe ser el mayor entre el valor razonable menos los costos de vender y el valor de uso. Entonces, nosotros, digamos, como empresa determinamos de que nuestros servidores tuvieron un deterioro como fuente externa, porque actualmente pues existen unos servidores que triplifican su función con un costo menor. Entonces actualmente nuestros servidores costarían 1.500.000 y nuestro valor en libros para el segundo año es de 1.596.000. Entonces vemos de que nuestro valor en libros es mayor, por lo que debemos ajustar el deterioro por 96.000 quetzales, el cual lo reconoceremos como un gasto por deterioro del activo,
contra nuestra propiedad, planta y equipo. Entonces, para el tercer año, nuestro valor aquí cambiará por 1.500.000. No tomo el importe depreciable para que podamos ver al final cómo se refleja nuestro valor residual. Entonces, vemos que nuestra nueva depreciación, nuevamente nuestro valor de propiedad de este equipo es de 1.500.000, el valor residual de 35.000, que eso no cambia, el importe depreciable será 1.465.000. Entonces, nuestra depreciación a registrar 488.333.33, por lo que para el tercer año, veamos acá, año 3, registraremos depreciación gasto contra depreciación acumulada y registrar la depreciación. Y para nuestro cuarto año, nuevamente, la depreciación gasto contra depreciación acumulada. Para el quinto año, ya finalizada el valor del bien, depreciación gasto contra depreciación acumulada, quedando únicamente libre nuestro valor residual. Muchas gracias.